Quirós, no se pueden hacer comparaciones lineales respecto de la nueva ola de COVID en Europa. Naturalmente, cuando la enfermedad, la pandemia iniciaba y sobre todo las primeras olas, donde todavía no había vacunación, es decir, inmunidad adquirida por la vacuna, había una proyección bastante similar de lo que ocurría en Europa y luego ocurría en el continente americano. Esa realidad ya no se puede trasplantar o trasladar de manera tan lineal en estas circunstancias porque han cambiado los contextos epidemiológicos, con lo cual hay que tener mucho cuidado, hay que interpretar y mirar bien lo que pasa en Europa para poder comprender la realidad, por supuesto una realidad de un continente que tiene algunas dificultades para completar su protección inmune, ahora voy a explicar un poquito eso, con lo que potencialmente pudiera pasar en el continente americano, particularmente en la Argentina o particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, un poco para explicarle a las personas. Hay dos grandes instrumentos que hoy tenemos para evitar tener olas de gran magnitud y sobre todo, más allá del número de casos graves y mortales, que es lo primero que queremos evitar para no volver a vivir lo que ya hemos vivido, ¿no? Y allí tenemos dos grandes cuestiones. Por un lado, la inmunidad, es decir, la protección de las personas en términos de su inmunidad, y por el otro lado, la protección de las personas en términos de sus cuidados, que básicamente hoy lo que estamos recomendando como un cuidado residual es llevar todo lo que podamos al espacio abierto y en el espacio cerrado ventilarlo lo más posible y uso permanente de barbijo. Esas son un poco las formas de protección. Entonces, de un lado la protección, del otro lado la protección inmune. En cuanto a la protección inmune, ya hoy sabemos que tenemos naturalmente la protección natural dado por las personas que ya se han enfermado, que es una protección bien consistente, sólida y bastante perdurabilidad, sobre todo cuando se combina con la vacunación, y la protección dada por la vacuna. Y allí dentro de la protección dada por la vacuna hay dos variables que son importantes. No solamente la tasa de vacunación de las personas, sino también el grado de antigüedad de la segunda dosis, ¿no es cierto? Es decir, si tienen más o menos de 6 meses. Entonces, poniendo un poco todo esto junto, la protección de los ciudadanos porteños, para hablar particularmente de la ciudad, se da en una combinación de una tasa de vacunación muy alta, como yo les mostré. Prácticamente estamos llegando al 80% de los porteños con 2 dosis y casi el 90% de los porteños con 1 dosis. Eso es un valor muy, muy alto. Y una campaña de vacunación que aún no ha cumplido tiempos de vencimiento significativos, si bien hay un grupo que ya lo ha cumplido y es el que estamos vacunando en este momento. Entonces, en términos genéricos, la protección inmune de la Ciudad de Buenos Aires es significativa. Hoy Europa tiene dificultades con su grado de inmunidad, porque tiene una campaña de vacunación muy precoz que ha cumplido el periodo de 6 meses en algunos países. Tienen un grupo de personas que no se han vacunado, con lo cual sus tasas de vacunaciones les ha costado sobrepasar el valor de 65 o 70% de la población con doble dosis. Han descendido los cuidados del uso del barbijo y sobre todo están entrando en un periodo de mucho más frío, invernal, que lleva a las personas en los lugares cerrados mal ventilados. Así que yo creo que el día de hoy la comparación no es lineal, no es exacta como era al principio, pero por supuesto esto no quiere decir que no debamos prepararnos y protegernos para seguir avanzando nosotros con la campaña de vacunación, seguir reactualizando los esquemas de vacunación de todas aquellas personas que hayan cumplido 6 meses, insistir en el pequeño grupo de porteños que aún no se ha vacunado y prepararnos para llegar al otoño próximo con una realidad de la protección inmune de nuestra comunidad que sea diferente a lo que está viviendo hoy Europa en su otoño. La circulación viral hoy se da en todo el territorio argentino, en la ciudad y en el mundo. A mí me parece que ya al día de hoy no es momento de evitar circulación viral, sino tomar las protecciones del caso. Y esto es que las personas que vengan a la Argentina tengan las protecciones inmunes que tenemos nosotros aquí, que es doble dosis de vacunación en un periodo de los últimos 6 meses, y seguir cuidándonos y progresando con la campaña de vacunación. No me parece que otras medidas al día de hoy sean necesarias.